Lo que acabas de ver es el momento dramático en que un grupo de soldados norteamericanos arriesgó su vida para salvar a una pequeña que quedó en medio de una balacera. Por lo general, las misiones de los Navy SEALs implican desafíos complejos y enemigos poderosos. Sin embargo, hay ocasiones en que su objetivo parece tan simple como salvar la vida de una persona inocente que está en el lugar y el momento equivocados, aunque esto puede convertirse en una misión que pone en riesgo su vida. En este nuevo video de Militarmente vamos a conocer dos casos impresionantes en que los operadores del tío Sam arriesgaron su integridad física para rescatar a víctimas indefensas. Comencemos con un video cargado de adrenalina y peligro. Para el año 2017, las operaciones norteamericanas en Medio Oriente estaban comenzando a mermar, pese a que la presencia terrorista continuaba dominando numerosas ciudades en la región. Ya no era el peligro de Al-Qaeda, sino los ataques salvajes de ISIS lo que preocupaban a los soldados norteamericanos y sus aliados. En ese contexto es que Ephraim Matos, un ex Navy SEAL, se encontraba en la ciudad de Mosul brindando apoyo a unidades militares como médico civil junto al 9º Ejército de la División Blindada de Irak. Gracias a su abultada experiencia como operador en una de las unidades más respetadas de Estados Unidos, Matos no tuvo problema en encontrar lugar en el equipo conocido como Free Burma Rangers, una división compuesta por operadores retirados y voluntarios con conocimiento táctico que apoyaba a las tropas regulares que peleaban contra ISIS en suelo iraquí. Durante su carrera militar, Ephraim Matos recibió entrenamiento como francotirador, por lo que se acostumbró al uso de rifles de alta precisión y a operaciones de gran complejidad. Contrario a su formación, en 2017 el hombre tenía que portar un simple fusil de asalto AK-47 de origen soviético, una pieza útil pero antigua, con capacidades básicas para la defensa a corta distancia. En cuanto a protección, Matos, al igual que sus compañeros, se cubrían con un chaleco táctico blindado comprado en comercios locales. Lo cierto es que no estaba en Irak para participar de luchas directas ni intercambiar disparos con terroristas, sino para proporcionar ayuda en situaciones de evacuación y para tratar a heridos y enfermos tanto castrenses como civiles. Sin embargo, a medida que los Free Burma Rangers se aproximaban a Mosul, la situación se volvía más salvaje. Las calles estaban repletas de peligro y cada persona que se cruzaba podía ser un rival camuflado para realizar una emboscada letal. En sus propias palabras, Matos recuerda cómo era la situación en ese momento. Nos encontrábamos con calles enteras en las cuales no había una sola estructura de pie. El lugar estaba lleno de cuerpos putrefactos. La peste era horrible, los perros y los gatos se comían los cadáveres. El olor de ese escenario es una de las cosas más espantosas que puedes imaginar, casi te pone de rodillas. Esa descripción infernal tiene sentido. El último tramo de la presencia estadounidense en Medio Oriente fue realmente salvaje y se dieron enfrentamientos directos que resultaron en registros como el que veremos a continuación. A medida que inspeccionaba distintas regiones de Mosul, el equipo conformado por norteamericanos e iraquíes se encontró con más escenas de similar violencia. En una jornada vieron 40 automóviles destruidos, calcinados hasta ser chatarra humeante. En la carretera se veían cráteres y las marcas de armamento semiautomático que había provocado destrucción en la zona. Era evidente que había ocurrido un fuerte combate. La información que recibieron Matos y sus compañeros fue que algunos soldados del ejército de los Estados Unidos se habían topado con una peligrosa célula de ISIS que respondió con fuerza a la presencia de operadores occidentales.
En ese momento, el ex Navy SEAL vivió una de las situaciones más duras de toda su vida. Encontró a una familia de civiles destrozada por el Estado Islámico. Un padre que había sido baleado en sus piernas antes de ser ejecutado, y a su lado su pequeña hija que había recibido un disparo en el rostro. Salvajismo sin límites. Esa experiencia lo marcó y se propuso evitar todas las muertes posibles de gente inocente. El 2 de junio de 2017, el equipo que conformaba a Ephraim Matos fue encargado con la misión de rescatar a los supervivientes de un ataque efectuado por insurgentes de ISIS. Así lo recuerda el protagonista de esta historia. During that time, we were, running rescue missions, trying to get civilians out of, wounded civilians, because ISIS was gunning down civilians like crazy. And the day I ended up getting hit, ISIS had massacred about 200 civilians, approximately, who were trying to flee the old city, the section of exactly. So they were trying to get out of there. They gunned down 200 people, but when we got to where the massacre happened the next morning, there were still people alive. There was kids alive still in the piles of bodies, and it was. Como indicó el soldado, se contaban cientos de víctimas mortales. En medio de todo ese terrible contexto, el haber recibido una herida pasó a un segundo plano, porque sabía que aún había personas con vida, sin recursos ni asistencia estatal, pero que debían ser trasladadas a un hospital seguro de forma inmediata. Allí entraron en juego los Free Burma Rangers. Aquella jornada, la imagen que los recibió fue similar a la que encontraron en otros puntos del país durante su recorrido hacia Mosul. Muerte, destrucción y estructuras al borde de caer debido a las explosiones de granadas y lanzadores RPG. Era un escenario apocalíptico, y en medio de ese infierno se encontraban los civiles tratando de huir. En aquel entonces los insurgentes de ISIS ejecutaban a cualquier persona que les diera la espalda, no importaba si eran simples comerciantes, niñas o ancianos. Rápidamente el equipo de Matos, vestido con colores claros y gorras hacia atrás, identificó el lugar donde se encontraba la célula de ISIS, hospedada en una sala de atención médica transformada en cuartel general terrorista. Los elementos de Free Burma Rangers se colocaron detrás de un tanque que les proporcionó cobertura y desde allí trataron de rescatar la mayor cantidad de personas posibles. Las imágenes captadas de ese momento parecen sacadas de una película bélica cargada de situaciones terroríficas, pero es la pura realidad. Como miembro de mayor experiencia con armas de fuego, Matos estaba encargado de brindar protección y cobertura a sus compañeros cuando estos partían a buscar a los heridos. Esto no quiere decir que él se mantenía seguro tras el tanque, más bien todo lo contrario. Matos se exponía para poder disparar con mayor precisión y así asegurar el regreso de sus colegas y las víctimas. En un momento de alta tensión, cuando los tiradores del Estado Islámico comenzaron a intensificar su ofensiva sobre los Free Burma Rangers, estos divisaron a una pequeña niña que estaba corriendo desesperada en medio de los cadáveres y los disparos. En ese momento, 2 rescatistas fueron en su búsqueda, exponiéndose al fuego enemigo y llevándose toda la atención de los insurgentes. El ex Navy SEAL recuerda: en mi mente, básicamente, estaba esperando a que me dieran. Había demasiado fuego y no había forma de que escapáramos de allí con vida. Revivamos ese increíble momento.
Un operador del ejército iraquí trasladó a la niña hasta un lugar seguro, pero aún había mucho trabajo por hacer. Afortunadamente, el equipo de los Free Burma Rangers contaba con asistencia de drones norteamericanos que organizaron el lanzamiento de artillería ligera y granadas de fósforo blanco y humo para mantener ocupados a los insurgentes. Esto les dio una ligera pero eficiente cobertura a los rescatistas para poder actuar en los momentos en que el enemigo no regaba la zona con cartuchos de ametralladora. Pese a los esfuerzos del equipo, no todas las víctimas de la violencia terrorista pudieron ser rescatadas. So I saw this little boy. He took a T-shirt or something, and this little girl. He had the little girl laid down on the ground. Keep in mind it's Mosul in June. Had her lay down on the ground, so it's extremely hot. Put a like a T-shirt over her face, I think, to shade her, and then he laid down next to her with nothing, and then the two kids never stood up. A medida que pasaron los minutos, la cobertura del tanque y la asistencia aérea del humo y el fósforo blanco empezaron a flaquear. ISIS atacaba con mayor ferocidad, descargando cientos de cartuchos sobre los operadores de Free Burma Rangers. Luego de corroborar que ya no había civiles heridos en la entrada del hospital tomado por los insurgentes, los rescatistas emprendieron una lenta retirada, durante la cual también lograron recoger a personas que estaban gravemente lesionadas, escondidas entre las pilas de cadáveres de sus amigos y vecinos. Fue entonces que Ephraim Matos y sus compañeros divisaron a un hombre que apenas se movía, pero que demostraba estar consciente. Pese a que la ofensiva del Estado Islámico iba en aumento, decidieron arriesgar su vida por segunda vez para poner a salvo a esa persona. Lo que verás a continuación es una carrera contra la muerte, esquivando balas bajo el ardiente sol de verano en Mosul. Uno de los momentos más traumáticos de toda la secuencia se vivió cuando Matos y sus compañeros trataron de rescatar a un hombre que había quedado atrás, varios metros por delante del tanque. En el primer intento, la camilla sobre la que estaba la víctima se rompió, por lo que tuvieron que retroceder de inmediato hacia el tanque para no ser acribillados. A medida que la maquinaria se alejaba, las chances de salvar a esa persona se hacían cada vez más pequeñas. En un segundo, que Ephraim recordará toda su vida, el herido lo miró a los ojos como preguntando si sería rescatado. El soldado le respondió con una dolorosa negativa, ya que ir a su búsqueda de seguro significaba la muerte de ambos. Veamos material registrado durante el último tramo de la huida, justo cuando Matos recibió un impacto en su pantorrilla. El hombre cayó directo al piso, pero se reincorporó rápidamente para no rezagar a sus compañeros. Al principio, el ex Navy SEAL estaba desesperado, ya que sentía que su pierna había sido completamente destrozada, pero era solo el dolor inicial propio de una bala que acababa de penetrar la carne y lesionado el hueso de su extremidad inferior. Finalmente, gracias a la adrenalina en su sangre y el apoyo de sus camaradas, Matos logró ignorar el tormento por varios minutos hasta que los rescatistas se encontraron en una relativa seguridad, lejos de ese hospital que se había transformado en cuartel de ISIS. Entonces recibió la ayuda médica que necesitaba junto a los civiles que acababa de rescatar. Como cierre positivo para este relato plagado de muerte y violencia, es importante destacar que la niña que aparece en este video sanó por completo y fue devuelta a su familia. El reencuentro con sus parientes fue captado en video y es la contracara a todo el horror que se vivió en Medio Oriente.
Imágenes como las que acabas de ver son posibles gracias al sacrificio de miles de personas que lucharon contra el Estado Islámico. Es necesario un sentido muy particular del deber para exponerse a ser acribillado por insurgentes con tal de salvar las vidas de extraños. Estos hombres llevaron a cabo este tipo de misiones a diario y por supuesto era imposible que salieran ilesos de cada una de ellas. Durante su estadía en Mosul, Ephraim recibió disparos en ambas piernas y en el hombro, pero para él esas son marcas de honor que hablan de su importante trabajo en Medio Oriente. Primero como Navy SEAL, luego como rescatista y médico de los Free Burma Rangers. La historia de Matos no es la única de este tipo. Existen numerosos relatos de operadores norteamericanos que arriesgaron sus vidas para salvar a otras personas. El segundo caso que analizaremos en este video es uno de los más increíbles de todos. Momento de conocer a Michael Monsor, el muchacho californiano que se transformó en leyenda de los SEALs. Luego de los ataques terroristas en 2001, miles de jóvenes a lo largo de Estados Unidos se enlistaron en el ejército para luchar contra un enemigo que creían lejano, pero que había tocado a su puerta en septiembre de ese mismo año: el terrorismo islámico. Entre esos elementos se encontraba Michael Monsor, un joven atleta con un gran sentido del humor y una predisposición para los trabajos difíciles, dos cualidades importantes si quiere sobrevivir en la vida castrense. Desde el inicio de su carrera militar, destacó por su osadía y su gran capacidad táctica, lo que le valió ingresar a los Navy SEALs para realizar todo tipo de actividades especiales en Medio Oriente. Al igual que Ephraim Matos, Monsor era un experto tirador y tenía un sentido muy claro del deber para con sus compañeros. Escuchemos las palabras de uno de ellos. He was kind of a jokester. Every time you see me, he'd have kind of like this grin on his face. So you don't know whether or not he was scheming on something or if that was just his kind of, Southern California laid-back nature. Además de su simpatía, el muchacho era un elemento valioso por su conocimiento en armas de fuego y su gran capacidad para el uso de plataformas pesadas como ametralladoras y otro tipo de unidades. Es por eso que desde los primeros meses de 2006, y en el contexto de la Operación Kentucky Jumper, el californiano sirvió como especialista en armamento automático en una fuerza combinada de soldados iraquíes y elementos norteamericanos. Ambos países estaban unidos en la lucha contra el terrorismo, el cual amenazaba con dominar todo Medio Oriente durante los años venideros. Veamos qué tipo de misiones llevaba a cabo el equipo de este heroico SEAL. I think they're shooting. To the right, Fish. To the right. Además de ese rol tan importante, Monsor adquirió conocimientos como sniper, por lo que efectuó trabajos en esa posición eliminando a numerosos insurgentes que habían capturado ciudades importantes de Irak. Fue durante esas actividades que en la mañana del 29 de septiembre de 2006, su equipo detectó a 4 guerreros enemigos equipados con fusiles AK-47. No era un convoy numeroso, más bien se trataba de una célula de reconocimiento que se dirigió hasta el lugar para identificar la posición de los SEALs. El equipo norteamericano se había establecido en un pequeño edificio con terraza, desde el cual podían efectuar sus tareas de vigilancia y planear sus movimientos ofensivos, pero lejos estaba de ser una fortaleza. Era un lugar fácilmente franqueable y sin protección especial ante un grupo de feroces guerreros del extremismo islámico. Francotiradores lograron abatir a 3 de los elementos terroristas que se aproximaban, evitando así la confrontación directa con los soldados a pie. Sin embargo, estaba claro que esa era solo la primera oleada. Los norteamericanos debían prepararse para el embate de varios terroristas a lo largo de aquella jornada. Es por eso que con ayuda de la población local, bloquearon los caminos principales con rocas y automóviles destruidos, para así entorpecer el avance del enemigo. Más tarde supieron que una mezquita cercana era el punto de reclutamiento,
y que desde allí casi un centenar de guerrilleros fueron preparados para capturar el fuerte de los estadounidenses. Defender la posición de los insurgentes era una tarea difícil, pero con hombres como Monsoor, el equipo norteamericano estaba tranquilo. At a time when so many guys were burnt out, had their fill of dangerous combat missions, Mike Monsoor was so eager to jock up in his combat gear, lock and load his big Mark 48 machine gun, and get out there with his Delta Platoon brothers and get after it. Por la tarde, una célula terrorista bien armada se aproximó hasta las posiciones de los Navy SEALs, entablando hostilidades con sus clásicos AK-47. Los soldados norteamericanos respondieron efectivamente y lograron mantenerse en su lugar sin retroceder. Lo que no sabían es que sus rivales venían bien equipados y listos para sembrar el caos en la región. Al cabo de unos minutos, una granada propulsada tipo RPG impactó contra el edificio en el que se alojaban los elementos. Esa fue la primera advertencia. El equipo SEAL estaba bien familiarizado con las tácticas empleadas por los terroristas, por lo que pudieron actuar con rapidez para cubrir los flancos más sensibles de su posición. En ese contexto, Michael Monsoor se agrupó junto a 2 francotiradores, empleando una ametralladora pesada que cubría un gran espacio por el cual podían aproximarse los insurgentes. Ese puesto era de gran peligro, ya que no solo estaba muy a la vista, sino que se encontraba en un recoveco pequeño en el cual el operador apenas podía maniobrar. Luego, este detalle sería crucial para esta historia de heroísmo trágico. Más allá del riesgo que representaba, era necesario contar con fuego automático en ese sector para asegurar la supervivencia de los francotiradores, encargados de abatir a los terroristas que portaban lanzadores de granadas y otro equipo pesado. Durante la labor de vigilancia de Monsoor, ocurrió lo menos pensado. Un enemigo logró escabullirse sin ser detectado por los snipers y se puso lo suficientemente cerca para lanzar una granada de mano hasta la posición en la que se encontraba el equipo. El explosivo golpeó contra el pecho de Monsoor y luego cayó hacia el centro del espacio donde se encontraban sus 2 compañeros francotiradores. El joven californiano quiso advertirles del peligro, pero como recordarás, el lugar en el que estaban ubicados era demasiado pequeño y no había chances de que pudieran salir a tiempo para evitar una muerte dolorosa. En ese momento, en un acto de heroísmo absoluto, Monsoor se arrojó encima de la granada, recibiendo todo el impacto en su pecho. Su muerte fue instantánea, pero sus compañeros se salvaron sin siquiera recibir lesiones menores. Escuchemos las palabras de uno de los hombres que presenció todo lo ocurrido. And so he made a very conscious and deliberate, selfless decision. Looked my direction, yelled grenade, and jumped down on it. Las acciones del oficial Monsoor no podrían haber sido más altruistas y desinteresadas. Entregó su vida sin dudarlo para evitar la muerte de sus camaradas, quienes hubieran recibido una descarga directa de esquirlas a una distancia mortal. Lo que hizo aún más impresionante el sacrificio del joven californiano es que él se encontraba en la mejor posición para huir del lugar donde cayó la infame granada terrorista. La única vía de escape se encontraba a su lado, y de haber priorizado su vida por sobre el bienestar de su equipo, él de seguro habría sobrevivido a la explosión. De inmediato sus colegas trataron de reanimarlo y lo trasladaron de emergencia a un centro de salud, pero ya era demasiado tarde. Las heridas recibidas en el pecho eran muy graves y no había tiempo para cerrar semejante daño en el pecho del joven. Los ataques de los insurgentes continuaron por algunos minutos, pero al comprender que en esa tarde de septiembre no lograrían tomar el edificio, se retiraron, dejando tras de sí miles de cartuchos disparados y un hombre muerto. Monsoor se transformó en el segundo SEAL en morir durante las operaciones antiterroristas llevadas a cabo por Estados Unidos. De inmediato su sacrificio se volvió legendario en la fuerza.
De hecho, sus compañeros insistieron en que el muchacho californiano era merecedor de recibir los más altos galardones militares que puede ofrecer el gobierno norteamericano, y lograron que así fuera. En abril de 2008, durante una sentida ceremonia encabezada por el entonces presidente George W. Bush, se le entregó a la familia de Michael Monsoor la Medalla de Honor, la máxima condecoración otorgada por las Fuerzas Armadas. September 2006, Michael laid down his life for his brothers in arms. Today we remember the life of this faithful Navy SEAL. And on behalf of a grateful nation, we will present Michael Monsoor's family with the Medal of Honor. Las historias de Ephraim Matos y Michael Monsoor dejan en claro que la labor de un soldado no solo está en jalar del gatillo y abatir enemigos, sino también en demostrar una profunda compasión y entrega para salvar la vida de civiles y de sus compañeros. Por supuesto, en muchos casos ese sacrificio conlleva un precio muy alto, que puede ir desde una grave herida en la pierna hasta incluso perder la vida. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.